que hace unos años hay un desarrollo inmobiliario muy grande, y ahí, por supuesto, uno ve esto en la ciudad, lo vive constantemente, muchos edificios construyéndose y uno, ve crecer esta ciudad. Yo tengo 60 años, así que vi crecer, y el desarrollo de los últimos años es impresionante. Está con nosotros Mijael Julián, ¿no es cierto?, que es presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. Mijael, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por ¿De qué club sos? Su estudio. Del mismo club que es propietario de la cancha que mencionabas. No es la mitad más uno de la Argentina. También hay ¿Pero que... eso así, de esos envenenados? No. ¿No? Pero es que nos hace falta ser envenenado. Aficionado. ¿Y jugás también o no? Sí. Ponele. Bueno, ¿qué pasa en Corrientes con esto? Hay un desarrollo muy grande, ¿no es cierto? ¿Es una burbuja o no? No, al contrario. Acá responde a cuestiones que son más estables, digamos, a demandas más estables. Sí, claro, incluso yo creo que digo el contrario, porque burbuja por ahí se le llama cuando hay una sobreoferta y no hay una demanda que realmente valide eso, sino que por ahí está, no sé, pienso en algunos fenómenos. Asunción, ponele, que se está hablando mucho de Asunción en este momento. Y la verdad que Asunción también es una capital que viene creciendo muchísimo, que Paraguay se duplicó en cantidad de habitantes en los últimos años. Pero al punto de sostener esa oferta. Yo creo que sí en algunos tickets, ponele, porque bien. No es lo mismo capaz la vivienda. Un vecino por Paraguay que tiene 15 millones de personas y hace 20 años tenía 7, necesitas un montón de vivienda, pero no sé si de ABC1, de un producto premium, que capaz que puede ser donde sí yo comparto esa postura, donde por ahí hay más oferta que demanda, claro, digamos, de ese producto premium que por ahí se ve en Asunción. Pero bueno, centrémonos nosotros acá. ¿Qué está pasando acá? La verdad que Corrientes tiene muchísimo por seguir creciendo, por más de esta realidad que vos ves y que uno ve por ahí cuando anda, sino porque no solamente por falta de demanda, sino por el contexto macro, digamos, que al pensarse en algo más estable, independientemente de que por ahí la micro, todavía no se ve un impacto en la microeconomía y todavía uno no ve que haya aumentado el consumo. Espera, detenete ahí un segundo. La estabilidad de la demanda, digamos, de la vivienda en Corrientes, o del negocio inmobiliario, de los servicios inmobiliarios, para ponerlo, ¿está sostenida solo porque esta es una ciudad universitaria? ¿Está sostenida también por el crecimiento demográfico? ¿Está contenido por la... viste que cambió un poco la matriz turística y ahora también se demanda mucho departamento de alquiler diario, etcétera? ¿Por qué está sostenida la demanda de departamentos en Corrientes? O de inmuebles en general, de inmuebles, ya sea desde el terreno hasta el departamento terminado. Por todos esos factores, con algunos más preponderancia que otros. El crecimiento demográfico en Corrientes es un dato objetivo. Nosotros hace 15 años atrás, 10 años atrás hablábamos del 1.000.000 de correntinos y hoy tenemos que hablar de 1.290.000, dijo el último censo. Entonces, esas 290.000 personas tienen origen en que han venido a vivir, que eligen a una Corrientes como una de las ciudades que más creció en el NEA, ciudades y provincias, que viene a estudiar y se queda. Y todo eso hace que en algún momento de la vida, independientemente del formato de alquilo, compro en pozo, construyo, lo que fuera, yo como siempre digo, llega la noche y en algún lugar uno tiene que tener su hogar, digamos, su lugar donde vivir, dormir, bajo la modalidad que sea. Y eso hace que haya demanda de inmuebles, y el inmueble es finito. Claro. O sea, llega un momento que entonces, por eso nosotros creemos que hoy nos estamos encontrando ante un cambio de paradigma probablemente distinto a los últimos 15 o 20 años en la Argentina, porque si verdaderamente se instala el crédito hipotecario, que esa me parece que es la novedad que puede cambiar de manera disruptiva, o por lo menos a una escala mayor de la que normalmente uno viene observando, porque la construcción siempre se sigue haciendo. Lo que pasa es que lo que puede llegar a cambiar es el modelo de financiación de esa Exactamente. construcción. Para lo cual la clave es lo primero que dijiste, la estabilidad. No hay crédito si no hay estabilidad. Y sobre todo porque ni yo ni ninguno de nosotros que estamos en esta mesa vamos a tomar un crédito si no sabemos qué va a pasar. Porque salvo los créditos como pasaba, y por eso no vieron bien, yo digo que son créditos donde de alguna manera tiene un subsidio del Estado, claro, sí, que donde vos sabés que tomás el crédito y dentro de 2 años le estás ganando al sistema, así que bueno, se me licúa la cuota, pero después nadie más puede sacar crédito porque se terminan los fondos de
de esa cartera, digamos, de donde se financiaban las obras, que es lo que yo te digo con pasando conocimiento de causa que diciendo un poco con vos, porque yo soy beneficiario de un crédito hipotecario, tal vez de los pocos que anduvieron bien, que fueron los primeros Procrear. Después cuando se le puso se linkeó, digamos, al UVA, que es lo que hizo Macri, eso explotó por los aires también, digamos. Vos sabés que es así, yo creo que los dos modelos anduvieron bien, depende de qué perspectiva. Lo del UVA en particular, el problema en sí, cuando uno analiza de qué se trata, el UVA es una tasa de actualización que está basado con uno de los componentes principales, que es la inflación. Uh-huh. Entonces, en cualquier país del mundo que tiene una economía estabilizada, una tasa del 4, del 5, del 6% anual, tasa nominal anual, es algo normal. Es decir, un crédito hipotecario de 30 años con una tasa del 4 o del 5% es lo normal. Ahora, el problema es que cuando hay un país donde tiene 209%, 210 de inflación de un año al otro, es esa tasa más la inflación, y ahí es donde se puede llegar a pasar que la cuota que se endeudó una persona hace... Bueno, porque hay un elemento, hay una variable que no se actualiza de la misma manera, que es el salario, digamos, ¿no? Porque exactamente. De última... O sea, lo que yo siempre digo, el problema no es el UVA, el problema es la inflación y el no acompañamiento con el poder adquisitivo de la persona que toma la deuda, digamos. En un país donde voy a decir, tengo no sé, pienso rápido en Uruguay para poder pensar algo más cerca y no irse a otros países. En Uruguay andan muy bien los créditos a 20, a 25, a 30 años, porque independientemente de los extremos o de los partidos que gobiernan, hay un determinado marco de institucionalidad que permite pensar que, mirá, fulano o mengano, va a suceder esto y es previsible, entonces la gente toma el crédito. ¿Y qué pasa ahora que podemos pensar en eso en Argentina con 10 meses de un gobierno? La verdad es que lo que demuestra es cuando la inflación viene al 2,9, al 2,7, al 3% mensual, y de golpe tenemos una inflación proyectada del 30%, por lo menos se pone sobre la mesa. Si nosotros nos sentábamos a hablar en esta fecha, en el 2023, yo decía, descartar totalmente quién va a venir a tomar un crédito con algún parámetro de actualización o variable con una inflación si estábamos que no sabíamos de un 20-25% mensual. Bueno, eso se anunció, digamos, ¿no? Es con pompa, te diría, el gobierno nacional anunció hace un par de meses ya, vuelve el crédito hipotecario de la República Argentina. ¿Volvió? Volvió, sí. ¿Y se toma? Se toma, no a niveles que podamos afirmar que está habiendo un boom, digamos, pero sí en comparación, obviamente cualquier comparación anual que se haga 2023 contra 2024, los números han mejorado muchísimo. Si yo pienso en el Banco de Corrientes, tiene una tasa del 4% o del 5%, o sea, es el 5 hasta la posibilidad del 4 con el formato de variable de actualización UVA, que se está moviendo y se han dinamizado. Me animo a decir 20 o 30 créditos, que ya se dan, que voy a decir, bueno, 20, 30 créditos es muy poco, pero contra el 2023 que era cero, digamos, bajo ninguna modalidad. ¿Y a quién se le da el crédito? ¿Quién es sujeto de crédito en una provincia como esta, con salarios blancos relativamente bajos, y que con una economía informal, digamos, que sí, para los bancos... Bueno, pero para los bancos, viste, es una realidad, pero que después no se sostiene en términos administrativos. Mira, digamos, ¿no? Yo te puedo decir que hay consultas por 2.500, 3.000 personas con posibilidad de tomar el crédito por más de 1.000 personas. ¿Quiénes son? Personas que tengan posibilidad de acreditar ingresos en un determinado monto, que el pago de la cuota te representa hasta un 25% del valor de los ingresos. Para poner un ejemplo en números, pensemos que hoy, tomando hasta a valores que permiten adquirir una vivienda, te permitirían pagar una cuota de 600, de 550 o de 600.000 pesos por mes, que es... ¿Cuánto adquirís una vivienda hoy? Y tenemos que hablar de un valor es relativo. Bueno. El producto terminado, hay alternativas de pensar en bueno, valores, pero para hablar de números, de verdad, digamos, un departamentito de 2 habitaciones, un baño, ponerle una cocina. Y tenés opciones que van desde los... pensando en alguna divisa para no jugar tanto como tipo de cambio, en algo a partir de 75 o 70, uno ve alternativas de productos terminados, es decir, lo que se llaman viviendas usadas, que parten de 75, 80 mil dólares en adelante, algunas oportunidades menos, otras más. Hoy construir por ahí ese producto, sí, el precio de la construcción está un poco por encima de esos tickets que yo estoy mencionando, y por supuesto
para O arriba. sea, en un promedio están $100.000, digamos. Y yo creo que ahí podría hablar de promedio, me animaría a decir por abajo, digamos, con la información que nosotros manejamos actual del mercado, que hay mucha alternativa. Necesito esa casa o ese departamento. ¿Quién me da $100.000? ¿Cómo me da el banco? Y bueno, la persona tiene que tener la posibilidad de acreditar ingresos. Está bien, pero $100.000 cuando vos haces el prorrateo, ¿cuánto es la cuota de...? En ese volumen es una cuota con las liquidaciones que uno ha tomado como ejemplo de diferentes entidades financieras, una cuota de 650.000 pesos, 700.000 pesos. O sea que te dejé... Que a veces en un determinado target, digamos, es similar a lo que puede similar, no necesariamente igual a lo que puede valer un departamento en alquiler. Tenés que ganar más o menos 2,5 millones. Que pueden sumar los ingresos del grupo familiar, digamos, o incluso agregar algún garante, de acuerdo a lo que uno ve de diferentes entidades financieras que están ofreciendo eso al mercado. Crédito a 30 o a 20. A 20 y algunas entidades financieras escuché 30 años, no recuerdo cuál, pero escuché que... ¿Y esto que vos estás describiendo pasa en Corrientes? ¿Está pasando que la gente empieza a tomar crédito, a preguntar y todo esto? Y en las consultas nos han aumentado, independientemente de los diferentes socios que tiene la Cámara de Desarrollador Inmobiliario, que uno conoce y se habla del tema, hasta en la propia empresa nuestra y demás, uno ve que han aumentado las consultas y evidentemente la demanda está. Claramente un problema que tiene el rubro es la posibilidad de que el ingreso y el flujo mensual de la persona pueda calzar con las alternativas del pago y las alternativas de acreditación de ingresos. Pero si el salario real en dólares se sigue revalorizando, digamos, la tendencia es que, ustedes recordarán, en la década del 60, la década del 70, en la Argentina, era normal poder adquirir un crédito a un monto razonable, pensar a plata de hoy 50, 60, 70 mil dólares, y poner otra diferencia que pueden ser ahorros personales y construir su casa con desembolso del 7, el 20%, la clave el 50%. Todo lo que decís desde que comenzaste a hablar es la estabilidad, ¿no? Claramente. Esto está manifestado además en términos internacionales. El premio Nobel este año le dieron a 3 tipos que estudiaron cómo fracasan los países, cómo fracasan cuando no se apegan a las instituciones. Totalmente. El vínculo directo entre la institucionalidad y la prosperidad, ¿no? Y el desarrollo. Y también la inclusión. Pues la inclusión es posible gracias a que hay más institucionalidad, no menos institucionalidad, ¿no es cierto? O sea que me parece que hay una tendencia a cuidar la institucionalidad en este momento, ¿no es cierto? Y que eso va a generar otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, prosperidad. Y a nosotros en el rubro particular y en general la respuesta a todo esto se reduce en la inflación. Como enemiga principal de esto, porque es imposible proyectar nada, ni nadie tomar deuda, ni hasta construir. ¿Y ustedes están viendo un escenario de baja inflación otra vez? Sí. ¿Sigue la baja? Sí. Sí, de la baja, de las alternativas de oferta, de por supuesto la menor venta de las actividades económicas que están relacionadas de manera indirecta, pienso en corralones, ferretería y demás, porque ¿Y cómo es entrar a un pozo, por ejemplo? Esa es otra variable, digamos, ¿no? Es otra variable, sí. La verdad que no solamente edificio, Corrientes creció muchísimo de manera... se expandió la ciudad en general, digamos, ya no había. Ese es uno de los problemas que dicen los gobiernos, es decir, esta es una ciudad expandida, no crece tanto para arriba en términos de densidad para poder atender con servicios de calidad. Pues más te extendés, más tardás en llegar con la ambulancia, con la basura, con el agua, con la luz, etc. Eso es una realidad pero por otro lado terminó siendo el mercado de alguna manera responde a la necesidad de si por X motivo, porque no quieren construir, porque la gente que vive acá no quiere lo que fuera, o hay una concentración determinada de determinados productos, se crean alternativas de mercado en la medida en que esté todo perfecto, los títulos, que tengan servicio, porque es más caro, pero el llevar el servicio más lejos, pero existe y se puede. La gente termina adquiriendo inmuebles por un precio mucho más razonable, que sí te permite en definitiva decir, bueno, tengo ahorros personales por el equivalente a $20,000, a $18,000, a $21,000, compro un terreno y voy haciendo mi casa de a poco. Y eso es una alternativa que es absolutamente válida en tanto y en cuanto le diga, no, pero ¿por qué te vas muy lejos? Fíjate que al municipio le va a costar juntártelo. No, bueno, porque es la forma que estoy pudiendo acceder a mi vivienda y estoy relativamente cerca en un segundo o tercer cordón que me brinda seguridad, un poco más tranquilo. Bueno, pero la pregunta de cómo entrar a un pozo, ¿cómo se hace eso? Las empresas correntinas ofrecen ya hace mucho tiempo la posibilidad de comprar en un pozo donde uno con una cuota determinada y una entrega o diferentes desembolsos va comprando mientras se construye el edificio.
y con eso cuando termina el edificio te adjudican un negocio. Muy importante ahí estar informado, saber quién lo realiza, saber que tenga todas las autorizaciones pertinentes y ahí para tener seguridad jurídica. La cuotificación de eso, digamos, ¿es más alta que un crédito hipotecario o no? Y depende mucho de la alternativa de lo que ofrezcan. Nosotros conocemos ejemplos donde sí, ejemplos donde no, depende del producto, varía mucho qué comparamos con. ¿Y quién asesora a la gente? ¿Ustedes, por ejemplo, en la Cámara asesoran a la gente o no? La finalidad de la Cámara agrupa empresas, digamos, o personas físicas que realizan por riesgo propio desarrollos inmobiliarios para venderle al sector privado. Ahora, eso no quiere decir que uno siempre debe consultar, por ejemplo, a un martillero, a un profesional, a un escribano cuando va a realizar algún tipo de inversión de esta índole para estar sabiendo qué está comprando, digamos, o al mismo municipio para decirle, esto tiene todas las autorizaciones pertinentes, yo voy a poder... ¿El cliente, el vínculo es cliente, desarrolladores inmobiliarios? ¿Ese es el vínculo? ¿Eso hacen ustedes? Cada empresa tiene su área comercial donde vende y puede vender directamente el producto, ya sea un terreno, un departamento, una casa, o también a través de los que en la provincia de Corrientes tienen la función de, y está regulada la actividad, que es el corredor y el martillero inmobiliario, que lo hace de oficio y de profesión y está matriculado y puede intermediar entre el dueño y el cliente, digamos. Lo que antes llamábamos inmobiliaria. Claro, pero la inmobiliaria, la función específica, digamos, está regulada en Corrientes y lo tiene el martillero, lo que se conoce como martillero y corredor inmobiliario. Por eso te pregunto, ¿qué hace un desarrollador inmobiliario? Y el desarrollador inmobiliario el que hace, el que construye el edificio, el que consigue las inversiones para construir el edificio, lo construye por riesgo propio, o el que construye el barrio, el loteo abierto con infraestructura. Bueno, eso ahí está, ¿no? Está regada, el conurbano correntino está regado de barrios cerrados, la ruta 5 es pródiga, uno al lado del otro en los desarrollos. La ruta 43 ya no da tanto, pero ya está, me parece, medio toda completa. El Perichón, fíjate que estás hablando de un fenómeno, o sea, evidentemente la realidad en la que nosotros vivíamos en los últimos 20 años derivó en que existe y ni siquiera no es que estamos poniendo a discutir a ver si va a existir. No, ya está. Es parte de la ciudad capital. Claro. Hasta, no sé, pienso en la ruta 5 hasta el arroyo de Zaguadero, que ahí cambia el ejido. Y estamos hablando de 2.000. Riachuelo, va a agarrarse el abanico. Hay 3.000 lotes, parcelas, unidades parcelarias, como queramos llamarlo, en todo ese conurbano, que es el abanico que con claridad acabaste de describir. Si uno piensa un compás arrancando en el Perichón y da toda la vuelta y termina en Riachuelo. Claro. En todo ese escenario que yo le llamo tercero, incluso cuarto Santa Catalina, te diría, ¿no? Porque cierra ahí el compás. Que terminó siendo una alternativa para poder acceder a la vivienda ante este escenario. Claro. Porque si no tenés, no tenías la posibilidad, no tenías directamente crédito hipotecario. Claro. No existía. Ahora, este Hugo que estamos hablando nosotros ahora. La posibilidad de comprar un lote dentro de las 4 avenidas, ponele, ¿no? Realmente los precios no son pensados para comprar el lote y construir ahí tu casa, como habrá sido hace, no sé, 30, 40, 50 años. Claro. Entonces, pasa a ser una alternativa directa, y es una alternativa directa para poder acceder a la vivienda, y eso no hace falta ningún análisis más que nos ha demostrado la realidad. Ahora, cuando vos decís, porque ponés mucho énfasis ahí en la cuestión del desarrollo inmobiliario, es un riesgo privado al servicio de un negocio que después se socializa, digamos, con la gente en función de una demanda. Pero cuando se hacen desarrollos, en general también participa el Estado, el Estado regula muchas de las actividades, es el que da los permisos, todo eso, ¿no? El único que da los permisos, no hay otro. Y los servicios, ahí también se planifica algo, se conversa con el Estado, o el Estado es ahí un regulador y nada más. La verdad es que el principal riesgo de inversión la hace el privado. Independientemente de algunos modelos, qué sé yo, pensando en reconocimiento después de energía, lo que fuera, porque uno termina haciendo a veces, pienso yo, en 4 o 5 horas. Sí, hay que hacer, para poder abastecer la luz, hay que hacer 1.500 metros tenés que comprar vos, de media línea de media tensión, y la compra el privado, y en definitiva a veces se beneficia todo el ramal de gente que circunstancialmente vivía en esa calle. Y después existen algunas compensaciones, pero la verdad es que principalmente, y en un 99%, me animaría a decir, un 90%, lo hace el riesgo privado, que por supuesto está previsto con una determinada plusvalía, con una determinada rentabilidad y viabilidad del proyecto, en tanto y en cuanto se cumplan con todas las autorizaciones, lo mismo con el agua, lo mismo con los caminos, lo mismo con el alumbrado público que se construye. Mijail, ¿la Cámara tiene una página?
La Cámara tiene el Instagram, tiene Facebook, tiene una página, Cadicor. ¿Qué hay allí? Y ahí puede encontrar una persona. La verdad que la agenda institucional de la Cámara y en definitiva por ahí novedades que tengan que ver con el rubro inmobiliario, digamos, y de alguna manera ponencias, posiciones, en este momento entendemos nosotros no de realidad actual, pero sí de esperanza del rubro, que es un rubro sumamente dinamizador de la economía, porque hay, por ejemplo, pienso en una construcción de un edificio que uno dice, independientemente del desarrollador o la empresa que lleva adelante, hay 100 actividades que están relacionadas directamente. Claro. Eso corriente en una época de mucha actividad económica, donde gran parte de eso importante a veces es la actividad de la obra pública. ¿Negocio correntino abastece? Hay 13, en una época de máxima, para pensar, uno piensa hasta a veces en 15.000 personas que están relacionadas a la actividad de la construcción. La verdad que es una industria sumamente fuerte porque demanda el tipo y el modelo de construcción mucha mano de obra. Entonces, si nosotros creemos que las entidades financieras, estoy hablando de un escenario de máxima, pero si las entidades financieras o la estabilidad económica acompaña a que esto se dinamice y se reactive, y sobre todo el sector privado, nosotros lo vemos muy positivo, no solamente para el que construye ni para el que pueda adquirir la vivienda, sino para todo el sistema que se genera alrededor con actividades directas o indirectamente relacionadas con eso. Te hago esta última consulta, al menos de mi parte, ¿no? Porque este es un tema, claramente que es un tema que no se agota acá. Decía, ¿a qué debemos tu visita? ¿Qué es lo que están queriendo decir ustedes desde la Cámara? Eso, y así como el Estado, digamos, esto que hablábamos recién, es un agente que te da los permisos y que a veces trabaja más o menos en sintonía con los desarrollos inmobiliarios privados. ¿Qué pasa con los agentes financieros, digamos, con los agentes crediticios que finalmente serían un aliado en el... Sin duda. Nosotros creemos que, no es que creemos, no es casualidad que los bancos han aumentado la oferta y la intensidad de la pero ese es un trabajo que hacen ellos, digamos. Ustedes no tienen nada que ver ahí. Y ahí hay posibilidades, por ejemplo, pienso yo rápido en esto que fue noticia hace poquito de la hipoteca divisible que leíamos la semana pasada, todavía no se publicó en el boletín oficial, para que eso funcione realmente y tenga un impacto real y en definitiva sea receptado por el mercado, necesariamente hay una articulación que nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades y con mucho éxito con el municipio, con la provincia, para poder decir de qué manera vamos a lubricar la burocracia administrativa para que eso acompañe el dinamismo que se quiere en la entidad financiera y que realmente los créditos existan y que los proyectos existan, se construyan y en definitiva la gente tenga posibilidades más accesibles. Y eso está sucediendo. Nosotros creemos que es un momento para poder invertir y es una buena oportunidad para invertir en inmuebles por una cuestión, pienso rápido en tres cuestiones. O sea, hoy tenemos un dólar que está estabilizado hacia la baja, tenemos un peso que no tiene tasas altas como hemos tenido en algún momento, porque claramente la idea del Banco Central yo creo que es con una tasa a la baja, como la venimos viendo, y por otro lado aparece ahí el inmueble como una alternativa que todavía no ha tenido el salto en el costo en el inmueble usado o en la inversión inmobiliaria, todavía no se ha elevado a valores por ahí que yo pienso 2016, 2017. Entonces ese excedente de liquidez que puede tener alguien del ahorro, de la inversión, de la platita que viene guardando bajo el colchón, como decimos, puede ser destinada a esa oportunidad de inversión que hoy el inmueble, antes decía, bueno, uno sale y compro divisas pongo a tasa. Bueno, creemos que hoy el inmueble es una buena oportunidad para invertir y la provincia de Corrientes más aún, porque esto que vos mencionabas al principio de Corrientes como alternativa, somos la ciudad que tal vez tenga la mejor vista o el mejor balcón al río Paraná, y eso es un atractivo para que el del interior de la provincia o el de Misiones o el interior del Chaco quiere tener su propiedad en Corrientes. Por otro lado está el estudiante, por otro lado está todo el turismo y lo que se genera, digamos, y ahí en el fondo hay un negocio inmobiliario, digamos, hay inversiones inmobiliarias que hospedan y venden servicios al turismo. Y por otro lado, pienso yo, y la verdad que no quiero dejar de decirlo, el puerto de Ituzaingó va a revolucionar la historia probablemente del norte de la provincia con seguridad y ojalá que sea de toda la provincia. Porque si eso opera a la capacidad que está pensado operar, todo lo que suceda alrededor de eso va a ser espectacular. Hoy está en déficit, digamos, hoy está en déficit
Ituzaingó está en déficit Virasoro. De hecho, ahí a gritos demandan hotelería. Y eso que todavía no está funcionando. Bueno, Virasoro sí, digamos, un poco más, pero no hay departamentos de gama tampoco, digamos. Así es, nosotros como particularmente haciendo algún proyecto allá. Cuando hemos tenido con la Cámara y con federaciones económicas la posibilidad de conocer el proyecto, y la verdad que nos quedamos, no conozco o en la historia reciente de Corrientes una inversión de la infraestructura de la magnitud de lo que es el parque industrial del puerto, y con la capacidad, cuando uno le cuentan que el puerto de Corrientes operando acá, el de Capital, operando actualmente en escenario de máxima, mueve 700, 800 contenedores mes, y ese lugar va a tener la posibilidad de hacer en un escenario de máxima de 8000. Sí. Uno dice, todo lo que suceda alrededor de eso, desde vivienda, departamento, servicio, estaciones de servicio, y el que vende, no sé, el chipá en la entrada, va a ser un motor impresionante, y uno lo está viendo, y la verdad que vemos porque aparte está muy cerca de terminarse, que es lo más, porque por ahí una vez se escuchaba grandes obras de infraestructura. Falta la ruta. Va a faltar, pero bueno, porque ya existe el puerto y la ruta está. Perfecto. Va a faltar el mantenimiento de la ruta, mejorarla, ruta, ¿no? ampliarla, pero ya existe la ruta. No es que estamos hablando de un proyecto, no sé, ¿cuántas veces escuchamos, pongo un ejemplo, el segundo puente? Y por ahí todavía no es una realidad, y esto nosotros vemos que está a punto de terminarse. Entonces creemos que es algo que va a tener un impacto directo en la actividad económica de toda la provincia. Mijael, gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Mijael Julián es presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. Hoy es el cumpleaños de León Gieco. De todas las canciones, de miles que hay, elegí esta, que es, a mí no me gusta cómo compone, porque compone y acentúa mal, ¿no? Entonces lo digo explícitamente. Y esta canción específicamente está mal acentuada, pero la letra es realmente impresionante, la letra y la música también. Pero hay unas 2 o 3 palabras que, escúchenlo, acentúa mal. ¿Qué quiere decir que acentúa mal? Que el acento no cae en el tono debido, ¿no? Esto es lo que pasa en la canción, pero la canción supera ampliamente esta tonta mirada mía. Ahí